Paz a vosotros, mis muy amados hermanos. Para este sábado 20 de enero de 2024, el tema que corresponde lleva por título Debajo del almud o sobre el candelero, y está basado en Mateo capítulo 5, del versículo 14 al versículo número 16, que a la letra dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, mis hermanos, tenemos también el objetivo. El objetivo dice a la letra: proyectar la lucha y responsabilidad de convertirnos en seres portadores de luz, capaces de iluminar el camino de la gente que vive en tinieblas y que por ende tropiezan cada día y hacen tropezar a los que lo siguen. Tenemos, hermanos, este tema muy hermoso, en realidad muy hermoso, que nos ayuda de una manera importante, hermanos, para reflexionar sobre la condición que nosotros tenemos y el compromiso que adquirimos desde el momento en que nosotros formamos parte del pueblo de nuestro Dios. Para ello es conveniente que vayamos entendiendo pues varias cosas, hermanos. Una de ellas es que no debemos escondernos como hijos de Dios. Debemos mostrarnos al mundo y mostrar lo que nosotros somos. Enseñar en realidad lo que corresponde, que nos toca a nosotros como hijos de Dios. Un rey que no era del pueblo de Dios, en realidad era de Babilonia, cuando se convierte o cuando entiende realmente por aquellas experiencias que él en vida llevó, y dejó escrito para la historia algo importantísimo, hermanos, que nos va a ayudar a nosotros a reflexionar también en cómo debe de ser nuestro comportamiento, nuestro deseo, nuestro anhelo y nuestro propósito como hijos de Dios, al momento en que nosotros, hermanos, nos convertimos a la palabra y que por gracia de Dios formamos parte de su iglesia. Dice Daniel capítulo 4, en su versículo 1 y 2, lo siguiente: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Estas palabras, hermanos, son interesantes dentro de la palabra, porque a todos nosotros nos enmarcan cómo debemos de ser y cuál debe ser nuestra principal responsabilidad al momento de convertirnos a Dios. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Pues es el hecho, hermanos, de que nosotros publiquemos a todos cuanto nos sea posible esas bendiciones, esas señales y milagros que Dios también ha hecho con nosotros. Es importante, porque si nosotros nos llamamos hijos de Dios y realmente tomamos estas palabras como nuestras y decimos, como decía el Señor Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Y si somos la luz del mundo, la luz no se hizo para otra cosa,
sino para alumbrar. Y es necesario que sepamos alumbrar a todos los que están a nuestro alrededor, darles esa verdad de Dios, predicar el Evangelio, enseñar esas buenas nuevas de salvación, pero también con nuestro ejemplo, hermanos, proyectar cómo debe conducirse un hijo de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Por eso es importante que nosotros llevemos un buen comportamiento en todo momento en nuestra vida. Todo esto, hermanos, es importantísimo. Y Nabucodonosor, siendo un rey pagano, un rey allá en Babilonia, lo entendió y él sintió ese compromiso de dar, hermanos, esta publicación a todos aquellos que conformaban su reino. Nosotros estamos, hermanos, y nos debemos de sentir comprometidos. Estamos en medio de un mundo que necesita de Dios, que está perdido, que tiene muchas situaciones, muchos problemas, muchas cosas, hermanos, que se están viviendo. En el tema anterior hablábamos de la condición del mundo y de cómo el mundo no tiene justicia. Pero nosotros que conocemos esa justicia de Dios, debemos, hermanos, demostrar de qué manera debe comportarse el mundo, enseñarles, traerlos a la luz, sacarlos de las tinieblas. Ese es un trabajo, hermanos, que nosotros tenemos que hacer con la ayuda, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que hace la obra al final, porque nosotros predicamos, pero el que convierte, el que trae, el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos, pues es nuestro Señor Jesucristo, como ya lo sabemos. Hay otro texto, hermanos, allá en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 5. Vamos sobre la línea de lo que estamos hablando en este momento. Marcos capítulo 5, del versículo 18 al versículo 20. Aquí nos hace referencia, hermanos, a un endemoniado que dentro de la Biblia pues dice que estaba dentro del pueblo de los Gadarenos. Decimos nosotros el endemoniado gadareno. Dice Marcos 5, 18 al 20. Y entrando él en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Mas Jesús no le permitió. Esta parte es interesante dentro de la palabra, porque nuestro Señor Jesucristo libera a aquel hombre en aquella ocasión. Lo libera de aquella circunstancia tan terrible en la que se encontraba, y aquellos demonios que estaban en él salen de él. Él queda liberado, hermanos. Pero cuando él le ruega que quiere seguirlo y andar con él, caminar con él a donde el Señor Jesús ande, dice la palabra en el versículo 19 que el Señor Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermanos, de esta manera el Evangelio se estaba propagando, y de esta forma, hermanos, el Evangelio se sigue propagando en nuestros tiempos. Cuando nosotros nos comprometemos, primeramente ir a nuestra casa, a los nuestros, a donde nosotros vivimos, quizá, hermanos, la colonia, el lugar, el área donde nosotros, hermanos, habitamos, con la gente que nos relacionamos día a día. De esta forma, hermanos, debemos nosotros de predicar a todos ellos y hacerles ver y entender todas las cosas de Dios, pero mostrar esa luz que Dios pone en cada uno de nosotros, como diciéndoles a todos todo lo que el Señor Jesús ha hecho con cada uno de nosotros, todo lo que Dios, mejor dicho, ha hecho con cada uno de nosotros y cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dice el versículo 20, y se fue
este endemoniado ya liberado, ya libre de todas las cosas, oyendo el mandato o la encomienda del Señor Jesús, obedece y se determina a hacer lo que el Señor Jesucristo le había mandado. Y por eso dice, y se fue. ¿Y qué hizo? Comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Hermanos, así debe alumbrar la luz de cada uno de nosotros. Quizá antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz, y nuestro compromiso, hermanos, es resplandecer, brillar y hacer notar a todos, hermanos, esa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo hace y puede hacer por nosotros. Mostrarle a todos de ese conocimiento de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, para que se conviertan y alcancen también la vida eterna. Recordamos a Pablo en ese mismo sentido, que aquel Saulo de Tarso, dice en Gálatas capítulo 1, en su versículo número 24, y es un texto pequeño, dice, y glorificaban a Dios en mí. Aquellas personas que oían de Pablo, que Pablo era quien perseguía, quien metía a la cárcel a los hijos de Dios, quien consentía en la muerte de muchos de ellos, que tenía autorización o letras firmadas por los, ahora sí que por el Sanedrín, para poder de alguna manera, hermanos, encarcelar a cuantos profesaran la fe de la iglesia de Dios. De pronto ahora Pablo era un predicador de esta iglesia, y ahora la gente se sorprendía de que aquel que en tiempo antiguo perseguía a la iglesia, ahora anunciaba la fe que antes intentaba destruir. Y por eso dice, glorificaban a Dios en mí. Porque de pronto, hermanos, todo esto sirvió para fortalecer la fe de los hermanos y para aumentar la iglesia de Dios. Recordemos que Pablo fue, pues ahora sí que una luz grande que resplandeció en aquel tiempo para que los gentiles, muchos gentiles, se acercaran también al pueblo de Dios. Esta es una parte, hermanos, que nos puede servir en este tema que nosotros estamos llevando. Hay veces, hermanos, cuando hablamos de esa luz que debemos proyectar, confundimos. La palabra de Dios nos hace una advertencia que no debemos, hermanos, de dejar fuera en este tema. Dice Lucas en su capítulo 11 lo siguiente, y es bueno que lo tomemos y que meditemos en esta parte. Hermanos, Lucas 11:35 dice, mira pues, si la lumbre que en ti hay es tinieblas. Muchas veces, hermanos, nosotros como hijos de Dios nos comportamos de una manera que conforme a nuestro pensamiento está bien, pero no está bien, está mal, porque no está guiada por la verdad de Dios. Quiero que me entiendan, por favor, en esta parte y que lo podamos nosotros expresar. No podemos, hermanos, predicar al Señor según nuestra propia opinión y nuestros propios conceptos. Tenemos que predicar esta verdad para de verdad ser luz a los hombres, predicar la verdad de Dios conforme a lo que las Sagradas Escrituras nos están enseñando. No podemos hacerlo de otra manera. Si hacemos las cosas conforme a nuestra opinión y a nuestro pensamiento y llegamos, es que yo pienso que debo de ser así y debo de comportarme de esta manera. Hay muchos dentro de la iglesia de Dios que
no se están sujetando a las reglas y a las normas y leyes que la Iglesia de Dios tiene establecidas por el Padre Celestial, sino que hacen las cosas a su manera y a su modo. ¿Cuántas veces vemos que se pisotea la ley de Dios con nuestras acciones? Que no se cumplen las cosas que la palabra de Dios dice, y nosotros, hermanos, no nos sentimos mal, nos sentimos limpios y creemos que estamos bien. Por eso el consejo del Señor es: mira, pon atención, obsérvate, analízate, considérate a ti mismo. Nosotros nos debemos conocer y fíjate bien en cómo te estás comportando. No vaya a ser que la lumbre que hay en ti, lo que tú dices que es luz, en realidad sean tinieblas. Ese es el consejo del Señor. Ser luz, hermanos, va más allá de conceptos humanos. Ser luz significa que nosotros nos afiancemos en la verdad que la Iglesia de Dios predica, que nos sujetemos a las normas que tenemos dentro de la palabra de Dios, la ley divina, todas las leyes que nuestro Dios ha dejado para normar la conducta del ser humano. Cuando nos sujetamos a las leyes de nuestro Dios y cuando acatamos lo que la Iglesia de Dios predica y estamos sujetos a la doctrina, podemos decir que somos luz. Pero si no estamos haciendo las cosas de esta forma, entonces hay una complicación en nosotros. Por otra parte, también es importante considerar otro punto, hermanos. Los seres humanos, todos los seres humanos, no sé, por naturaleza, vamos a tomar esta palabra así, por naturaleza, necesitamos muchas veces o en todo momento de ejemplos a seguir, de que de alguna manera, aunque la palabra de Dios nos enseña cómo debemos comportarnos, muchas veces queremos ver un buen pastor que nos dirija, un miembro del ministerio que esté haciendo las cosas bien, una anciana que sea fiel, un anciano que se porte conforme a la voluntad de Dios, un hijo de familia que esté sujeto y que veamos cómo respeta a sus padres, un padre que sabe tratar a sus hijos con amor y con autoridad, una madre de igual manera que está dirigiendo a sus hijos el comportamiento, un buen esposo, una buena esposa. Nosotros necesitamos ejemplos que podamos mirar. Muchas veces esto nos ayuda para nosotros formar la fe. Los hombres del mundo necesitan esta parte. Es allí donde la luz, hermanos, resplandece. Es importante notar que cuando un lugar está en completas tinieblas, una luz, hermanos, nos esconde, se deja ver y la queremos seguir porque nosotros no nos gusta estar en tinieblas. Queremos ir a lo claro, en donde veamos. Y allí es donde, hermanos, juega un papel importante el buen ejemplo que como hijos de Dios nosotros podamos otorgar a los demás. Tenemos una parte que debemos de recordar nosotros dentro de la palabra de nuestro Dios, y es con relación, hermanos, a la mujer samaritana. Espero que todos recordemos aquella historia cuando aquella mujer platicó con el Señor Jesucristo, que llevaba su cántaro para sacar agua del pozo. Pero, hermanos, cuando oyó todo lo que el Señor Jesucristo le decía y escuchó, pues, y creyó a lo que el Señor Jesucristo le había expresado, porque le había contado todo lo que le había acontecido en su vida. Aquella mujer, de tanta emoción que tuvo, se olvidó de su cántaro, dejó el cántaro
y corrió presto con una sola intención. Fue a los suyos, fue a los samaritanos, fue al lugar en donde ella vivía y corrió con aquellos presto, pensando que el Señor Jesús, que estaba en el pozo, quizás se iba a ir pronto. Y en su desesperación y en su anhelo, porque no solamente ella, sino sus familiares, sus conocidos, sus vecinos, sus amigos, los que vivían alrededor, conocieran al Señor Jesucristo. Y fue y les anunció a todos ellos y les dijo que había uno que les había revelado todo y que ella pensaba que era el Cristo. Y entonces aquella emoción con lo que con la o aquella forma, aquel gozo, aquella emoción que mostró aquella mujer samaritana, la forma en que se expresó ante el pueblo, convenció a todos. Hizo mover el pueblo, mover a muchos de aquel pueblo y los llevó hasta Cristo Jesús. Después dice la palabra que cuando llegaron y oyeron del Señor Jesús, voltearon a ver a la samaritana y les dijo, aquellos del pueblo le dijeron: ahora ya no creemos por tu dicho, ahora creemos porque también nosotros lo hemos visto. Aquella samaritana fue luz para aquellos hombres en aquel momento. Y esta es la forma, hermanos, en que debemos de conducirnos todos nosotros. Por eso es importante que entendamos. No se esconda, hermano. No se esconda, hermana. Ninguno de nosotros podemos escondernos. Si somos hijos de Dios, mostremos al mundo lo que somos y las maravillas que a cada momento Dios, nuestro Padre, está haciendo en cada uno de nosotros. Eso es lo que nos corresponde a todos, hermanos. Hay mucha gente en el mundo que sale a predicar de otras religiones, de otra fe, que no tiene nada que ver con la verdad de Dios, pero andan, hermanos, en todos lados, publicando la palabra por medios electrónicos, caminando, yendo a las casas, no sé, buscan estrategias para predicar la palabra que ellos creen verdadera, pero que no lo es. Y lo están haciendo. ¿Qué está haciendo esta gente? Esta gente, hermanos, vive en tinieblas y ciegos están guiando a otros ciegos para caer en el hoyo todos juntos. Nosotros, hermanos, que tenemos la luz, la palabra de verdad, muchas veces estamos sentados viendo lo que pasa a nuestro alrededor, pero no decimos nada. Guardamos silencio y estamos viendo cómo tropiezan y caen, y todos los conocidos nuestros están en camino de muerte, pero no estamos haciendo nada por ayudarlos para salir de todo. Y quizá, hermanos, ni siquiera estamos resplandeciendo porque no nos dejamos ver, porque no permitimos que esa verdad primeramente haga efecto en nuestras vidas para que así nosotros podamos guiar a los demás. Dice entonces nuestro título de esta predicación: debajo del almud o sobre el candelero. El almud, hermanos, era una cajita o una caja hecha de madera que servía para medir el grano. Acá en mi pueblo existen unas pequeñas que se les llama litros o litro, y ese litro se ocupa para medir en cierta capacidad a productos, semillas que se venden entre las personas que vienen de los pueblitos y nos traen frijol, nos traen algunos otros productos y los miden en esos cajones o cajas de madera. El almud era algo similar en aquel tiempo,
que servía, hermanos, para medir el grano. Pero un almud que está puesto boca abajo significa que está vacío. Y si una lámpara, hermanos, como en aquel tiempo eran las lámparas, eran de fuego, de lumbre, que se encendía quizá con aceite en aquel entonces, que era pues el combustible que se utilizaba más, y con aceite se encendía aquella lámpara. Pero si alguien venía y la cubría con ese almud, esa caja de madera, y la tapaba, obviamente que no se iba a ver nada, porque la madera no permite, hermanos, que aquella luz se proyecte o salga de donde se encuentra. No es posible. Pero aparte de ello, al estar dentro del almud, también hay otra cosa que sucede con la lumbre. Al no tener oxígeno suficiente, la lumbre en poco tiempo se apaga. Por eso es importante que entendamos esta parte del almud y nosotros, hermanos, la consideremos. Dice Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, en su versículo 22, lo siguiente: y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa. Quiero tomar el texto de esta otra parábola porque puede servirnos de alguna manera. Estamos hablando de que la lumbre, aquella lámpara, se ahoga y se apaga. ¿Qué puede ser este almud? Este almud puede representar el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, nuestras ocupaciones, el hecho, hermanos, de que nosotros, en lugar de estar ocupados en predicar la palabra de Dios, nos ocupamos en todo. Nos dejamos absorber por la vida y la vida nos está ahogando, hermanos. Hablando de la vida, me refiero a las actividades materiales, a los compromisos que adquirimos, a las cosas de este mundo que muchas veces nos atraen y nosotros queremos ser hijos de Dios, pero al mismo tiempo queremos compartir con lo que el mundo tiene y nos dejamos llevar. Y el mundo, hermanos, nos está ahogando. Es como si fuera un almud boca abajo que está acabando con el fuego que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y nosotros no podemos permitir, hermanos, que esto suceda en nuestra vida. Mateo 23. Mateo 25. Mateo 25. En su versículo 24, otra parábola. Y llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. 25. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Este talento sepultado es como ese almud donde nosotros, hermanos, estamos ahora sí que escondiendo esa luz que Dios nos dio para resplandecer. Dice el versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Qué va a pasar con nuestra luz si nosotros no estamos alumbrando? ¿Qué va a pasar con nosotros si nosotros no estamos cumpliendo con el propósito para el que Dios nos llamó? Dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los crié, los formé y los hice. Pero si no estamos haciendo brillar esa gloria de Dios en nuestras vidas, porque la sepultamos, porque está debajo de ese almud, ahogada en medio de tantas cosas y de tantas ocupaciones, ¿qué va a suceder con nosotros?
Esto es lo que debemos nosotros de pensar, porque tenemos un compromiso delante de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 12, en sus versículos 42 y 43, dice así: con todo eso, aún de los príncipes, muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Sepultados debajo de un almud. Mucha gente en los días de nuestro Señor Jesucristo habían creído y estaban firmemente convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios, pero no lo confesaban porque no querían ser destituidos de la sinagoga, porque querían seguir teniendo ese reconocimiento. Muchas veces estamos en un trabajo, en un lugar, no queremos, hermanos, ser rechazados por la sociedad. Queremos que la sociedad nos siga aceptando y pensamos o sentimos, porque así es, que si nosotros expresamos nuestra fe, la sociedad nos va a rechazar y lo va a hacer. Pero si tenemos ese temor y ese miedo, le estamos dando más preferencia a la gloria de los hombres que a la gloria de Dios. Y esto es poner nuestra lumbre, nuestra lámpara, debajo de un almud. Y entonces, hermanos, ¿qué es el candelero? Porque no es debajo del almud donde debemos de poner nuestra lámpara, sino sobre el candelero. Cuando nosotros recordamos o hacemos memoria de Apocalipsis, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, nosotros podemos ver allí dentro de esta parte, hermanos, que según Apocalipsis, el candelero representa a la iglesia de Dios a través de los tiempos. 7 candeleros, 7 momentos, 7 tiempos, 7 iglesias. Este candelero representa a la iglesia de nuestro Dios. Significa entonces, hermanos, que poner nuestro candelero, nuestra lumbre sobre el candelero, poner esta lámpara sobre el candelero, significa, hermanos, que nosotros debemos de estar basados en la verdad que predica la iglesia de Dios. Dice la palabra: y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la iglesia de Dios. ¿Sí? Que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que nuestra verdad debe estar basada y fundamentada en la iglesia de Dios, columna y apoyo de la verdad. Ese es el candelero. Y nosotros, hermanos, basados en la verdad que hemos conocido de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo a través de su iglesia, es como debemos de predicar. Y allí, fundados en esta fe, arraigados en esta fe, hermanos, nuestra lumbre será una lumbre verdadera que alumbre a todos lados, donde quiera que nosotros vayamos, esa luz alumbrará. Y es hermoso cuando nosotros nos recreamos, o los hombres pueden recrearse por un poco a esa luz. La luz representa también a nuestro Señor Jesucristo, la luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Y basados en la fe de Jesucristo nuestro Señor, nosotros saldremos siempre adelante, hermanos, porque esta es nuestra misión, este es nuestro compromiso de predicar en todo tiempo la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no nos escondamos más. Hagamos que nuestra luz resplandezca y que todos aquellos que oigan, hermanos, no oigan del mundo, sino de nosotros, la verdadera palabra, la verdadera fe, la verdadera esperanza, se conviertan y alcancen la salvación y la vida eterna. Espero que entendamos esta reflexión y sea de edificación y mucho crecimiento para nuestra amada iglesia.
Paz a vosotros, hermanos. Dios sea con todos.